Hermano, hermana que me escuchas hoy, si has sentido en tu espíritu que algo está cambiando en el mundo, lo que estás sintiendo no es casualidad, no es paranoia, no es imaginación, es el Espíritu Santo despertando tu discernimiento espiritual, porque estamos viviendo en días proféticos, en días donde el Señor está enviando señales claras, visibles, innegables al mundo entero. Y hoy, en este momento santo, vamos a descubrir juntos por qué Dios envía estas señales, qué significan para tu vida, para tu familia, para tu nación, y por qué México, sí, esta tierra bendita y escogida, está en el centro mismo del plan profético de Dios para estos últimos tiempos. Escúchame bien, Dios nunca hace nada sin antes advertir a su pueblo. Amós 3:7 lo dice claramente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El Señor no es un Dios de sorpresas amargas para sus hijos. Él es un Padre amoroso que siempre nos advierte antes de que vengan los tiempos de prueba, antes de que vengan los tiempos de juicio, pero también antes de que vengan los tiempos de gran avivamiento y gloria. Y déjame decirte algo que sacudirá tu espíritu hoy. Estamos en ambos tiempos al mismo tiempo. Estamos en un tiempo donde el juicio de Dios está cayendo sobre la tierra, pero también estamos en un tiempo donde la gloria de Dios está siendo derramada sobre su iglesia como nunca antes en la historia. Cuando Jesús caminó sobre esta tierra, sus discípulos le preguntaron algo que hoy tú y yo también estamos preguntando. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús, en Mateo 24, no les dio una respuesta vaga. Él fue específico, él fue directo, él les dio señales claras que podríamos reconocer. Les habló de guerras y rumores de guerras. Les habló de nación levantándose contra nación y reino contra reino. Les habló de pestilencias, de hambres, de terremotos en diferentes lugares. Y hermano, hermana, ¿acaso no estamos viendo exactamente eso hoy? ¿Acaso no estamos viviendo en un mundo donde las guerras no cesan, donde las enfermedades aparecen de la nada, donde la tierra misma está temblando bajo nuestros pies? Pero hay algo más profundo que quiero que entiendas hoy. Las señales de Dios no son solamente para asustarnos, no son solamente para meternos miedo y hacernos correr como gallinas sin cabeza, no. Las señales de Dios son actos de misericordia, son llamados de amor, son la mano extendida de un padre que está diciéndole a sus hijos: despierta, prepárate, arrepiéntete, vuelve a mí, porque viene algo grande. Y yo quiero que estés listo. Yo quiero que estés del lado correcto de la historia. Mira cómo funcionó esto en la historia bíblica. Cuando Dios estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo? Le reveló sus planes a Abraham. Génesis 18:17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Dios no quería destruir esas ciudades sin antes advertir a su siervo, sin antes darle la oportunidad de interceder. Y Abraham intercedió, Abraham regateó con Dios. ¿Y si hay 50 justos? ¿Y si hay 40? ¿Y si hay 30? Hasta llegar a 10. Y Dios, en su misericordia infinita, estuvo dispuesto a perdonar toda la ciudad por solamente 10 justos. Pero ni siquiera 10 se encontraron. ¿Qué nos enseña esto? Que la intercesión de los justos puede cambiar el destino de naciones enteras, que las señales de advertencia son oportunidades para que los que conocemos a Dios nos pongamos en la brecha y clamemos por misericordia. Ahora, déjame hablarte de algo que tal vez nadie te ha dicho antes. Déjame revelarte algo que el Espíritu Santo está poniendo en mi corazón en este momento. México no está en el centro del mapa profético por casualidad. No estamos hablando de geografía física solamente.
estamos hablando de geografía espiritual. Estamos hablando de una nación que Dios ha escogido, que Dios ha marcado, que Dios ha apartado para un propósito específico en estos últimos días. ¿Por qué México? Porque esta tierra está saturada de historia espiritual. Desde hace siglos, desde que los primeros evangelizadores llegaron a estas tierras, desde que se levantaron los primeros altares, desde que se construyeron los primeros templos, México ha sido un campo de batalla espiritual. Aquí se han librado guerras en los cielos, aquí se han derribado fortalezas, aquí se han levantado hombres y mujeres de fe que han pagado el precio de la intercesión. Piensa en esto. En el libro de Apocalipsis, Juan ve visiones de los últimos tiempos, y en esas visiones aparece una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer representa al pueblo de Dios, a la iglesia verdadera, pero también representa a Israel, al pueblo escogido. Y durante siglos los teólogos han debatido sobre quién es esta mujer. Pero déjame decirte algo. Esta mujer también representa a las naciones que Dios ha escogido para ser canales de su gloria en los últimos tiempos. Y México, mi hermano, mi hermana, es una de esas naciones. ¿Sabes por qué lo sé? Porque las señales que Dios está enviando no están cayendo al azar, están cayendo estratégicamente. Cuando vemos fenómenos en el cielo sobre México, cuando vemos movimientos en la tierra aquí en nuestro territorio, cuando vemos manifestaciones sobrenaturales que están siendo documentadas, grabadas, transmitidas por todo el mundo, Dios está diciendo algo. Está diciendo, yo tengo un plan para esta nación, yo tengo un propósito para este pueblo, y aunque el enemigo ha tratado de robar, matar y destruir, aunque ha tratado de sumir a esta tierra en la oscuridad, en la violencia, en la corrupción, yo voy a levantar un ejército de adoradores, de intercesores, de profetas que van a voltear la nación hacia mí. Escucha Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que antes del gran día del Señor, antes de que vengan los juicios finales, Él va a derramar su espíritu de una manera tan poderosa que no va a ser solamente para los pastores, no va a ser solamente para los líderes religiosos, va a ser para toda carne, va a ser para tus hijos, para tus nietos, para la gente común, para la gente sencilla, para los que han sido ignorados, para los que han sido menospreciados. Dios va a levantar profetas de las calles, va a levantar intercesores de las colonias más humildes, va a levantar adoradores de los lugares más oscuros. Y México está en el centro porque aquí hay una reserva espiritual que el mundo no conoce. Aquí hay millones de abuelas que oran. Aquí hay millones de madres que interceden. Aquí hay millones de jóvenes que están hartos de la religiosidad muerta y están buscando un encuentro real con el Dios vivo. El enemigo sabe esto. Por eso ha peleado tanto por mantener a esta nación en la oscuridad. Por eso ha levantado sistemas de corrupción, de violencia, de idolatría. Porque él sabe que si México despierta espiritualmente, si México se levanta en oración y adoración verdadera, el efecto va a ser tan poderoso que va a sacudir a toda Latinoamérica y va a enviar ondas de avivamiento por todo el mundo. Ahora déjame hablarte de las señales específicas que estamos viendo. En Lucas 21, 25, 26 Jesús dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Ves lo que está diciendo? Señales en los cielos, señales en la tierra, confusión en las naciones,
temor en los corazones de los hombres. ¿Acaso no es exactamente lo que estamos viviendo hoy? Mira al cielo. ¿Cuántos fenómenos extraños hemos visto en los últimos años? Eclipses que se alinean sobre ciudades proféticas, lunas de sangre que aparecen en fechas bíblicas significativas, meteoritos que caen sobre territorios específicos, auroras boreales que aparecen en lugares donde nunca se habían visto. Y no me malentiendas, no estoy diciendo que cada fenómeno natural es un juicio de Dios, pero estoy diciendo que cuando estos fenómenos se multiplican, cuando se intensifican, cuando aparecen en patrones que no podemos ignorar, Dios está tratando de captar nuestra atención. Dios está tocando a la puerta de nuestra conciencia diciéndonos, algo viene, prepárate. Y déjame ser más específico. En los últimos años hemos visto eclipses solares cruzar sobre México de maneras que no se habían visto en generaciones. Hemos visto cómo la sombra de la luna ha recorrido territorios específicos, ciudades específicas, como si Dios estuviera señalando con su dedo lugares que tienen significado profético. ¿Es casualidad? Los que no tienen ojos espirituales dirán que sí, pero los que disciernen los tiempos saben que Dios no desperdicia nada. Cada eclipse, cada alineación planetaria, cada fenómeno celeste, en el momento preciso, en el lugar preciso, es parte de un mensaje más grande que el Padre Celestial está escribiendo en el firmamento. Mira a la tierra. ¿Cuántos terremotos hemos sentido? ¿Cuántas veces la tierra ha temblado bajo nuestros pies, recordándonos nuestra fragilidad, recordándonos que no tenemos control, recordándonos que hay un Dios soberano que sostiene este planeta en la palma de su mano? Y específicamente en México, en esta faja sísmica donde vivimos, cada temblor es un recordatorio. No es para destruirnos, es para despertarnos. Es para sacudirnos de nuestra comodidad espiritual, de nuestra tibieza, de nuestra indiferencia. ¿Te acuerdas del terremoto de 1985? ¿Te acuerdas del de 2017? Esos no fueron solamente eventos geológicos, fueron momentos donde la tierra literalmente se abrió, donde edificios cayeron, donde vidas se perdieron, pero también fueron momentos donde el corazón del pueblo mexicano se abrió, donde vimos solidaridad, donde vimos unidad, donde vimos a la gente olvidarse de sus diferencias y trabajar juntos para rescatar a los que estaban atrapados bajo los escombros. ¿Por qué? Porque en los momentos de crisis, cuando todo se sacude, cuando las estructuras caen, es cuando la verdadera naturaleza de la gente sale a la luz. Y Dios está sacudiendo todo para que salga a la luz lo que realmente hay en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestra nación. Mira a las naciones, la confusión que estamos viendo en los gobiernos, en las economías, en los sistemas del mundo. Todo lo que antes parecía sólido ahora está temblando. Todo lo que antes parecía seguro ahora está en duda. Las instituciones que antes eran confiables ahora están siendo expuestas. Los líderes que antes parecían fuertes ahora están cayendo. ¿Por qué? Porque Dios está sacudiendo todo lo que puede ser sacudido para que permanezca solamente lo que no puede ser sacudido. Hebreos 12, 26, 27 lo dice claramente: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermano, hermana, ¿entiendes lo que esto significa para tu vida? ¿Significa que todo lo que has construido sobre arena va a caer? ¿Todo lo que has edificado sobre la confianza en el dinero, en tu trabajo, en tu posición social, en tus propias fuerzas, va a ser sacudido? Pero
todo lo que has construido sobre la roca, sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, sobre la oración, sobre la fe genuina, eso va a permanecer. Por eso Dios envía señales, no para destruirte, sino para que revises tus cimientos, para que te preguntes sobre qué estoy construyendo mi vida, sobre qué estoy construyendo mi familia, sobre qué estoy construyendo mi futuro. Y aquí es donde México entra de manera específica. Esta nación ha sido llamada a ser un refugio espiritual en tiempos de crisis. ¿Te acuerdas de José en Egipto? Cuando vino la hambruna sobre toda la tierra, ¿a dónde tuvieron que ir todas las naciones? A Egipto. ¿Por qué? Porque Dios había levantado a José allí para preparar un lugar de provisión en medio de la escasez. De la misma manera, Dios está preparando a México para ser un lugar de refugio espiritual. Un lugar donde su presencia será tan tangible, tan real, tan poderosa, que en medio del caos mundial la gente va a voltear a ver lo que está pasando aquí. Pero para que esto se cumpla, el pueblo de Dios en México tiene que despertar, tiene que sacudirse el sueño espiritual, tiene que dejar la religiosidad vacía y buscar un encuentro verdadero con el Dios vivo. Isaías 60 contra 1 hasta 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. ¿Ves el contraste? Oscuridad sobre las naciones, pero luz sobre el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿eres parte de ese pueblo? ¿Estás viviendo en la luz o todavía estás caminando en las tinieblas de la mediocridad espiritual? Déjame darte un ejemplo práctico de cómo esto funciona. Imagina que eres piloto de un avión, estás volando de noche y de repente ves una luz intermitente en tu panel de control. Esa luz es una señal. Está advirtiéndote que algo no está bien, que hay un problema que necesita atención inmediata. Ahora, tú tienes dos opciones. Puedes ignorar la señal, puedes apagar la luz, puedes decir no pasa nada, todo está bien y seguir volando. O puedes atender la señal, puedes revisar el problema, puedes hacer los ajustes necesarios y aterrizar de manera segura. Las señales que Dios está enviando funcionan igual. Puedes ignorarlas y sufrir las consecuencias, o puedes atenderlas y salvar a tu familia, salvar tu futuro. O piensa en esto de otra manera. Imagina que estás manejando tu carro y de repente empieza a salir humo del motor. Ese humo es una señal. Te está diciendo que el motor se está sobrecalentando, que si sigues manejando vas a fundir el motor completamente y el carro va a quedar inservible. ¿Qué haces? Si eres sabio, te orillas, apagas el motor, dejas que se enfríe, revisas el problema. Pero si eres necio, si eres terco, si dices, no tengo tiempo para esto, tengo que llegar a mi destino, sigues manejando y destruyes tu motor. Lo mismo pasa con las señales espirituales. Dios te está mostrando que algo no está bien en tu vida espiritual, en tu matrimonio, en tu familia, en tus prioridades. Puedes orillarte, puedes parar, puedes revisar, puedes arreglar el problema o puedes seguir adelante y destruir todo. Ahora hablemos de las señales espirituales que están sucediendo específicamente en el ámbito invisible, porque no todo es visible a los ojos naturales. Daniel 10 nos muestra que hay guerras espirituales que se libran en los cielos mientras nosotros vivimos nuestra vida diaria aquí abajo. Daniel oró durante 21 días y un ángel vino a decirle: tu oración fue escuchada desde el primer día, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días. ¿Qué nos está diciendo esto? Que sobre cada nación hay príncipes espirituales, hay poderes demoníacos que pelean por mantener su control. Y sobre México, mi hermano, mi hermana,
hay una batalla feroz. Piensa en la historia de esta nación. Antes de la llegada del Evangelio, estas tierras estaban dominadas por religiones que practicaban sacrificios humanos. Había altares donde se derramaba sangre inocente para adorar a dioses falsos, a demonios. Cuando los españoles llegaron, trajeron consigo el cristianismo, sí, pero también trajeron una forma de cristianismo mezclada con superstición, con sincretismo. Y hoy, siglos después, todavía estamos viendo los efectos de esos pactos espirituales antiguos. Todavía hay lugares en México donde la brujería es fuerte. Todavía hay regiones donde la idolatría es evidente. Todavía hay territorios donde el enemigo tiene fortalezas porque nunca han sido confrontadas con el poder del Evangelio verdadero. Pero escúchame bien, así como hay príncipes demoníacos, también hay ángeles de Dios. También hay huestes celestiales que están peleando a favor de los que invocamos el nombre del Señor. Y cada vez que tú oras, cada vez que tú adoras, cada vez que tú declaras la palabra de Dios sobre esta nación, estás fortaleciendo a esos ángeles, estás debilitando a esos demonios, estás cambiando la atmósfera espiritual de tu ciudad, de tu estado, de tu país. En Apocalipsis 12 vemos una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles peleando contra el dragón y sus ángeles, y el dragón fue vencido, fue arrojado a la tierra. ¿Sabes qué significa eso? Que el enemigo está enojado, está desesperado, porque sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis 12:12 dice, «Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Por eso vemos tanta violencia, tanta maldad, tanto caos, porque el enemigo sabe que está perdiendo, pero antes de caer completamente, está tratando de llevarse al mayor número de almas que pueda. ¿Te has preguntado por qué hay lugares donde el avivamiento brota fácilmente y hay lugares donde parece que el cielo está cerrado? Porque hay fortalezas espirituales, hay pactos antiguos que nunca han sido rotos, hay pecados generacionales que nunca han sido confesados, hay altares de idolatría que nunca han sido derribados. Y México, por su historia, tiene muchas de estas fortalezas. Pero la buena noticia es que el poder de la sangre de Cristo es mayor que cualquier fortaleza. La autoridad del nombre de Jesús es mayor que cualquier principado. Y Dios está levantando intercesores en esta hora que saben cómo guerrear en el Espíritu, que saben cómo derribar fortalezas, que saben cómo abrir los cielos sobre esta tierra. Mira lo que dice 2 Corintios 10 contra 4 hasta 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas no son políticas, no son sociales, no son económicas. Nuestras armas son espirituales. Son la oración, el ayuno, la adoración, la declaración de la palabra, el quebrantamiento genuino delante de Dios. Y déjame decirte algo más que está pasando en estos días. Dios está levantando una generación de jóvenes en México que no van a conformarse con la religión de sus padres, que no van a estar satisfechos con ir a la iglesia los domingos y vivir como el mundo el resto de la semana. Dios está levantando una generación radical, una generación que está dispuesta a pagar el precio, una generación que está hambrienta de la presencia de Dios, y estos jóvenes van a ser como Josué y Caleb, van a entrar a la tierra prometida que la generación anterior no pudo conquistar por falta de fe. ¿Sabes por qué Josué y Caleb fueron los únicos de su generación que entraron a la tierra prometida? Porque cuando los otros 10 espías trajeron un reporte negativo, cuando dijeron hay gigantes, las ciudades están fortificadas, no podemos conquistar la tierra, Josué y Caleb dijeron, subamos y tomemos posesión de ella.
porque ciertamente la conquistaremos. Números 13:30. Ellos tenían la misma información que los otros espías. Vieron los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas. Pero la diferencia es que ellos veían con ojos de fe. Ellos sabían que si Dios los había traído hasta allí, Dios iba a darles la victoria. Lo mismo está pasando hoy con esta nueva generación. Ellos ven los mismos problemas que nosotros vemos. Ven la corrupción, la violencia, la pobreza, la injusticia. Pero en lugar de quejarse, en lugar de rendirse, en lugar de emigrar a otros países buscando mejores oportunidades, ellos están diciendo, nosotros vamos a transformar esta nación. Nosotros vamos a ser la respuesta de Dios para los problemas de México. Nosotros vamos a llevar el reino de Dios a las calles, a las escuelas, a los trabajos, a los gobiernos. Piensa en cómo Dios guió a los israelitas en el desierto. Éxodo 13, 21, 22 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Esa columna de nube y fuego era una señal constante de la presencia de Dios, una guía visible que les mostraba cuándo moverse y cuándo quedarse. Y hoy, aunque no tengamos una columna física de nube y fuego, tenemos el Espíritu Santo que nos guía de la misma manera. Él nos da señales, nos da indicaciones, nos muestra el camino que debemos seguir. Ahora déjame hablarte del tiempo. Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Estamos en un tiempo profético específico. No estamos en cualquier época de la historia. Estamos en los días que los profetas antiguos anhelaban ver. Estamos en los días que Jesús anunció. Estamos en los días donde se están cumpliendo las profecías, literalmente, ante nuestros ojos. Y si no tienes discernimiento espiritual, si no estás atento, si no estás en comunión constante con el Espíritu Santo, vas a perderte lo que Dios está haciendo. Jesús les dijo a los fariseos en Mateo 16, 3. Sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero no podéis distinguir las señales de los tiempos. ¡Qué tragedia! Podían predecir el clima, podían leer las nubes, pero no podían discernir que el Mesías estaba parado delante de ellos. Y hoy hay muchos así. Pueden leer las noticias, pueden analizar la economía, pueden entender la política, pero no pueden ver la mano de Dios moviéndose. No pueden discernir que estamos en un momento crucial de la historia humana. Los fariseos eran expertos en la ley, conocían las escrituras de memoria, estudiaban las profecías día y noche, pero cuando el cumplimiento de esas profecías llegó, cuando el Mesías prometido estaba caminando entre ellos, no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque buscaban a un Mesías político, a un rey terrenal que los liberara del yugo romano. No buscaban a un Salvador espiritual que los liberara del yugo del pecado. Sus expectativas estaban equivocadas, su visión era terrenal, y por eso perdieron el momento más importante de la historia de Israel. No cometas el mismo error hoy. No estés tan enfocado en tus propias expectativas, en tus propios planes, en tu propia visión de cómo deberían ser las cosas, que te pierdas lo que Dios realmente está haciendo. Tal vez Dios no está cumpliendo tus profecías de la manera que tú esperabas. Tal vez su plan es diferente al tuyo, pero su plan siempre es mejor, su tiempo siempre es perfecto, y sus señales siempre son claras para los que tienen ojos para ver y oídos para oír. México está en el centro porque aquí hay una herencia espiritual que necesita ser activada. Piensa en todas las oraciones que se han elevado desde esta tierra.
Piensa en todos los mártires que dieron su vida por el Evangelio aquí. Piensa en todos los santos, conocidos y desconocidos, que intercedieron por esta nación. Esas oraciones no se perdieron. Esas lágrimas no fueron en vano. Están almacenadas en las copas de oro delante del trono de Dios, como dice Apocalipsis 5:8, y en el momento profético correcto, Dios las va a derramar como respuestas poderosas. Déjame contarte algo que muchos no saben. Durante la Guerra Cristera en México, en la década de 1920, miles de católicos fueron perseguidos y asesinados por su fe. Sacerdotes fueron colgados, familias enteras fueron masacradas, iglesias fueron quemadas. Fue uno de los periodos más oscuros de persecución religiosa en la historia de México. Pero en medio de esa oscuridad, hubo mártires que murieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Hubo intercesores que oraron hasta su último aliento por el futuro espiritual de esta nación. Y esas oraciones, hermano, hermana, esas oraciones todavía están vigentes, todavía tienen poder, todavía están siendo contestadas en esta generación. También está el factor de la ubicación geográfica. México es un puente entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y Latinoamérica. Es un lugar estratégico donde confluyen culturas, donde se mezclan idiomas, donde chocan ideologías, y Dios usa lugares estratégicos para sus propósitos. Recuerda Jerusalén, el ombligo del mundo antiguo. Recuerda Antioquía, el centro misionero de la iglesia primitiva. De la misma manera, México está siendo posicionado como un centro de donde va a fluir el río del Espíritu Santo hacia todas las direcciones. Piensa en esto. ¿Cuántos mexicanos hay viviendo en Estados Unidos? Millones. ¿Cuántos mexicanos están esparcidos por toda América Latina? Millones más. La diáspora mexicana es enorme. Y cada mexicano que ha salido de esta tierra lleva consigo algo de su cultura, algo de su fe, algo de su espíritu. Ahora imagina si esos millones de mexicanos tuvieran un encuentro genuino con Dios. Imagina si se convirtieran en verdaderos portadores de la presencia de Dios. Imagina el impacto que tendrían en cada nación donde están. Por eso el enemigo ha peleado tanto por mantener a México en la oscuridad, porque él sabe el potencial que tiene esta nación para esparcir el evangelio por todo el continente. Pero hay algo que tenemos que entender. Con gran llamado viene gran responsabilidad. Con gran privilegio viene gran juicio. Santiago 3:1 dice: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Si México está siendo llamado a un propósito tan alto, también será juzgado más severamente si rechaza ese llamado. Por eso la urgencia, por eso las señales. Dios está diciendo, es ahora o nunca, es tiempo de decidir. ¿Vas a responder a mi llamado o vas a seguir en la mediocridad? Y las señales también hablan de juicio. No todo es gloria, no todo es bendición. Hay consecuencias para el pecado. Hay juicio para la rebelión. Romanos 1:18 dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Cuando una sociedad rechaza a Dios sistemáticamente, cuando una nación legaliza el pecado, cuando un pueblo adora ídolos y demonios, la ira de Dios no se hace esperar. Y parte de esa ira es simplemente dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus decisiones. Dios los entrega a sus pasiones, los entrega a su mente reprobada y ellos mismos se destruyen. Mira lo que dice Romanos 1:24-25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador.
Cuando una sociedad rechaza a Dios, cuando cambia la verdad por la mentira, cuando honra la creación más que al Creador, Dios simplemente retira su mano protectora y deja que experimenten el fruto de sus propias decisiones. Y ese fruto es amargo, es destrucción, es caos, es muerte. Pero aún en medio del juicio, hay misericordia para los que se arrepienten. Aun cuando todo se está derrumbando, hay refugio para los que buscan a Dios. Salmo 91 es una promesa para estos días. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No importa cuántas plagas caigan, no importa cuántas crisis vengan, si tú estás bajo la sombra del Todopoderoso. Si tú has hecho del Señor tu refugio, ningún mal te alcanzará. Ese salmo continúa diciendo en los versículos 5 al 7, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1010 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¡Qué promesa tan poderosa! Dice que miles pueden caer a tu alrededor, pero si tú estás bajo la protección de Dios, tú vas a estar a salvo. No porque seas mejor que otros, no porque seas más fuerte, sino porque has decidido hacer de Dios tu refugio, tu fortaleza, tu esperanza. Ahora déjame hablarte de tu respuesta personal, porque puedes escuchar todo este mensaje, puedes estar de acuerdo con todo lo que estoy diciendo, puedes sentir la unción mientras te hablo, pero si no respondes, si no actúas, si no tomas decisiones concretas, todo quedará en palabras bonitas que no transforman nada. Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios al enviarnos señales, al advertirnos, al llamarnos, esa bondad debe llevarnos al arrepentimiento genuino. ¿De qué te tienes que arrepentir hoy? ¿De la tibieza? ¿De la doble ánimo? ¿De vivir una vida dividida entre Dios y el mundo? ¿De la idolatría? ¿De haber puesto tu trabajo, tu dinero, tu familia, tu pareja por encima de Dios? ¿De la rebelión? ¿De saber lo que Dios te está pidiendo pero negarte a obedecerlo porque te da miedo, porque te cuesta, porque no lo entiendes? El arrepentimiento verdadero no es solamente sentir tristeza, es cambiar de dirección, es tomar decisiones radicales, es quemar las naves, es decir, hasta aquí llegué viviendo a mi manera, de ahora en adelante viviré como Dios me manda. Mira el ejemplo de Pedro. Después de negar a Jesús 3 veces, Pedro lloró amargamente, pero ese llanto no fue suficiente. Después de la resurrección, Jesús se le apareció y le preguntó 3 veces, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y cada vez que Pedro decía, sí Señor, tú sabes que te amo, Jesús le daba una comisión, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. En otras palabras, el arrepentimiento de Pedro tenía que traducirse en acción, en servicio, en obediencia práctica, lo mismo contigo. Tu arrepentimiento tiene que verse en cambios reales en tu vida. Tiene que reflejarse en tus decisiones, en tus prioridades, en tu forma de vivir. Y después del arrepentimiento viene la consagración. Necesitas apartarte, necesitas santificarte, necesitas separarte del mundo y sus contaminaciones. Romanos 12 contra 1 hasta 2 dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios está buscando sacrificios vivos, no sacrificios muertos. Está buscando gente que viva completamente para Él, que piense como Él piensa, que ame lo que Él ama, que odie lo que Él odia. ¿Qué significa ser un sacrificio vivo? Significa que cada día te levantas y dices, Señor, hoy me entrego nuevamente a ti. Mi tiempo es tuyo, mis talentos son tuyos, mis recursos son tuyos.
Mi familia es tuya. Todo lo que soy y todo lo que tengo está a tu disposición. Úsame como quieras. Es una decisión diaria, es una rendición continua, es un estilo de vida de total dependencia de Dios. Y después de la consagración viene la intercesión, porque si México va a cumplir su destino profético, si esta nación va a ser usada por Dios en estos últimos tiempos, necesita intercesores que se pongan en la brecha. Ezequiel 22:30 es el lamento de Dios. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. No permitas que Dios diga eso de ti. No permitas que cuando Él busque intercesores para tu familia, para tu ciudad, para tu nación, no te encuentre porque estabas demasiado ocupado con tus cosas, demasiado distraído con tu comodidad, demasiado dormido espiritualmente. La intercesión no es solamente orar, es ponerte entre Dios y el juicio que merece tu nación. Es decir, como Moisés, que tu ira se encamine en mí, pero no destruyas a este pueblo. Es estar dispuesto a pagar el precio, a ayunar, a clamar, a llorar por los pecados de tu nación como si fueran tus propios pecados. Es tomar sobre ti la carga que Dios tiene por los perdidos, por los descarriados, por los que están en oscuridad. Mira, las señales que Dios envía son como las trompetas que sonaban en el pueblo de Israel. Números 10 habla de las diferentes ocasiones en que se tocaba la trompeta, para congregar al pueblo, para movilizar a las tribus, para alertar de peligro, para celebrar victoria. Cada toque tenía un significado específico y el pueblo tenía que estar atento para responder correctamente. Lo mismo hoy. Dios está tocando trompetas proféticas a través de las señales que envía. La pregunta es, ¿estás escuchando? ¿Entiendes lo que significa cada señal? ¿Sabes cómo responder? Cuando ves una señal en el cielo, no es para que te quedes mirando como turista espiritual. Es para que ores, para que intercedas, para que declares, para que te posiciones espiritualmente. Cuando ves una señal en tu vida personal, no es para que te deprimas o te angusties, es para que busques a Dios, para que preguntes qué quiere Él enseñarte, qué quiere Él cambiar en ti, hacia dónde quiere Él dirigirte. Déjame darte otro ejemplo práctico. Imagina que eres doctor y estás revisando a un paciente. De repente ves manchas en su piel, notas que tiene fiebre, que está débil. Esas son señales de que algo está mal internamente. Tú no ignoras esas señales. Tú investigas, haces exámenes, buscas el diagnóstico correcto para poder dar el tratamiento adecuado. De la misma manera, cuando Dios te muestra señales en tu vida, cuando te muestra síntomas de que algo no está bien espiritualmente, tú no las puedes ignorar. Tienes que investigar, tienes que examinar tu corazón, tienes que buscar el diagnóstico de Dios a través de su palabra y de su espíritu para que puedas recibir el tratamiento correcto, la sanidad que necesitas. Y finalmente, hermano, hermana, déjame decirte esto, las señales también hablan de esperanza. Sí, hablan de juicio, hablan de cambio, hablan de crisis, pero sobre todo hablan de que Dios está en control. Hablan de que Él no ha abandonado a la humanidad. Hablan de que Él sigue obrando, sigue moviendo, sigue actuando en favor de los que le aman. Lucas 21:28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Ves? No es tiempo de agacharse en miedo. Es tiempo de levantarte en fe. Es tiempo de levantar tu cabeza, porque tu liberación, tu redención, tu transformación está más cerca de lo que piensas. Cada señal que ves, cada sacudida que experimentas, cada crisis que atraviesas, te está acercando más al momento glorioso donde Cristo regresará por su iglesia, donde el reino de Dios se establecerá en toda su plenitud, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte,
donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Y las señales nos recuerdan que estamos más cerca hoy que ayer. México está en el centro, pero tú eres parte de México. Tú eres parte del plan de Dios. No eres un accidente, no eres irrelevante, no eres insignificante. Dios te puso en esta nación, en este tiempo, en esta generación, para un propósito específico. Y las señales que estamos viendo no son solamente globales, también te incluyen a ti personalmente. Dios está preparando el escenario, está alineando las piezas, está posicionando a su pueblo para el gran momento. Esther fue levantada como reina para esta hora. No fue casualidad que ella llegara al palacio justo cuando su pueblo necesitaba ser salvado. Dios la posicionó estratégicamente. Y cuando Mardoqueo le dijo que tal vez había llegado al reino para esta hora, ella tuvo que decidir: ¿voy a usar mi posición para el propósito de Dios o voy a quedarme cómoda y segura en mi palacio? Ella decidió arriesgarlo todo. Dijo: si perezco, que perezca. Y al final no pereció. Al final fue usada para salvar a toda una nación. De la misma manera, Dios te ha posicionado donde estás para un propósito. Tal vez no seas reina, tal vez no tengas poder político, tal vez no seas famoso ni rico, pero tienes algo que Dios puede usar. Tienes una esfera de influencia, tienes una familia, tienes amigos, tienes compañeros de trabajo, tienes vecinos, y Dios quiere usarte para impactar esas vidas, para hacer luz en tu entorno, para ser sal que preserva y da sabor. No menosprecies tu posición. No digas yo no soy nadie, porque para Dios tú eres alguien. Para Dios tú eres importante. Para Dios tú tienes un rol en su plan maestro. Así que hoy te hago esta pregunta final. ¿Qué vas a hacer con lo que has escuchado? ¿Vas a seguir viviendo como si nada estuviera pasando? ¿Vas a seguir durmiendo mientras el mundo arde? ¿O vas a despertarte, levantarte, sacudirte el polvo y tomar tu lugar en el ejército de Dios? La decisión es tuya. Las señales ya fueron enviadas. El mensaje ya fue entregado. Ahora te toca a ti responder. No esperes a mañana. No digas cuando tenga tiempo voy a buscar a Dios. No pospongas tu arrepentimiento, tu consagración, tu compromiso. Porque nadie sabe cuánto tiempo nos queda. Nadie sabe cuándo va a ser la última oportunidad. Santiago 4:14 dice: ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida es corta, el tiempo es limitado y las oportunidades no duran para siempre. Piensa en el diluvio en tiempos de Noé. Dios esperó 120 años mientras Noé construía el arca. 120 años de advertencia. 120 años de oportunidad para arrepentirse. Pero cuando finalmente llegó el momento, cuando Noé y su familia entraron al arca, Génesis 7:16 dice: y Jehová le cerró la puerta. Hubo un momento donde se acabó la oportunidad, donde ya no había más tiempo para decidir, y todos los que quedaron afuera perecieron en el juicio. No permitas que te pase lo mismo. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Quiero que le hables a Dios desde lo más profundo de tu corazón. Dile: Señor, he visto las señales, he escuchado tu voz. Ya no voy a ignorarte, ya no voy a posponerlo. Hoy me arrepiento de mi tibieza, de mi indiferencia, de mi rebelión. Hoy me consagro completamente a ti. Hoy decido vivir para tu gloria y no para la mía. Úsame en tu plan para México. Úsame en tu plan para estos últimos tiempos. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Y si haces esa oración con sinceridad, con todo tu corazón, con una determinación real de cambiar, Dios te escucha, Dios te responde, Dios te transforma. Y tu vida nunca, nunca
volverá a ser la misma. Porque cuando Dios pone su mano sobre alguien, cuando Dios llama a alguien, cuando Dios unge a alguien, esa persona se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Todopoderoso. México está en el centro del plan de Dios. Tú estás en el centro del plan de Dios para México. Y juntos, como pueblo de Dios, como iglesia verdadera, como ejército del Señor, vamos a ver cómo se cumplen las promesas proféticas sobre esta tierra. Vamos a ver cómo la gloria de Dios desciende. Vamos a ver cómo las señales se convierten en manifestaciones palpables del poder de Dios. Vamos a ver avivamiento, transformación, salvación de millones, porque lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y Él prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Él prometió que su gloria cubrirá la tierra como las aguas cubren el mar. Y esas promesas se van a cumplir, empezando aquí, empezando ahora, empezando contigo. Que el Dios de las señales, el Dios que habla a través de los cielos y la tierra, el Dios que tiene un plan perfecto para México y para tu vida, te llene de su espíritu, te dé discernimiento, te dé valentía, te dé propósito. Que no vivas un día más en la mediocridad, que no desperdicies ni un momento más, porque el tiempo es corto, las señales son claras y el Señor viene pronto. Levántate, pueblo de Dios, sacúdete el sueño, abre tus ojos espirituales y responde al llamado que el cielo está haciendo sobre tu vida en esta hora profética. Amén y amén.